La primera luz sobre Savy Sands no se alzó como una declaración audaz, sino que se desplegó suavemente, como si la noche se resistiera a soltarla. Los altos árboles de Marula se erguían como guardianes pacientes, sus ramas recortadas contra un cielo pálido de lavanda. La niebla se aferraba baja a los lechos de los ríos, flotando en bandas plateadas que se movían con la gracia lánguida de un aliento. Por todas partes, la vida despertaba, sonidos diminutos y tentativos que formaban una sinfonía silenciosa de comienzos. El mundo olía a hierba húmeda, tierra cálida y la dulzura tenue de la salvia silvestre aplastada por elefantes errantes horas antes del amanecer. El guardabosques. Emilio Toro caminaba despacio por el sendero de tierra conocido que serpenteaba desde la estación de guardabosques hasta el río. A los 58 años, cada paso llevaba un pequeño eco de la edad. Rigidez en las rodillas, tiesura en la espalda, pero su andar conservaba su propósito. Alto, de hombros anchos y curtido como un viejo acantilado, Emilio se movía con la calma constante de alguien que había vivido más de la mitad de su vida en comunión con las cosas salvajes. Su cabello, antes oscuro como el ónix, se había desvaído al color de la ceniza, y líneas profundas enmarcaban sus ojos. Líneas talladas por el sol, las tormentas y años de observar a los animales vivir y morir. Llevaba una taza metálica de café, aún humeante en el aire fresco de la mañana. Mientras se detenía en la cresta que dominaba el río, inhaló profundamente. Este era su ritual, casi sagrado. Saludar al amanecer en soledad, escuchar los susurros de un paisaje que lo había criado, sanado y obsesionado. Pensaba en los animales que había protegido, algunos salvados, otros perdidos, y en cómo cada recuerdo vivía dentro de él como fuegos silenciosos que nunca se apagaban del todo. No era un hombre de muchas palabras. La soledad se había convertido en su compañera, no por elección, sino por inevitabilidad. La selva tenía una forma de reclamar ciertos corazones, especialmente aquellos agrietados por la pérdida. Años atrás había perdido a alguien humano, y desde entonces solo había encontrado consuelo en los ojos de los leones, el retumbo de los elefantes, la gracia silenciosa de los leopardos. Ellos no le pedían nada más que respeto. No juzgaban nada. Existían, honesta y simplemente. Mientras sorbía su café, notó cuán alto corría el río. La tormenta de la noche anterior había sido violenta. Los relámpagos rasgaron el cielo como si el mundo se partiera en dos, y la lluvia había martilleado la tierra hasta que el suelo seco se ablandó en barro. Ahora, el río Sand rugía con agua espesa y marrón que tragaba ramas enteras y las llevaba downstream con fuerza imprudente. Las crecidas siempre traían problemas, animales desplazados, nidos rotos y, con demasiada frecuencia, tragedia. Emilio se acercó más a la orilla y se agachó, inspeccionando el suelo. Húmedo en busca de huellas. Encontró impresiones de un clan de hienas, crías de elefantes, una leona con 3 cachorros y... se detuvo, su aliento conteniéndose ligeramente. Huellas de leopardo. Frescas. De solo unas horas. Las almohadillas eran delgadas, el paso medido y silencioso. Una madre, y probablemente un cachorro joven viajando a su lado. Levantó la cabeza lentamente, escudriñando el follaje denso al otro lado del río. Los leopardos en Savy Sands eran sombras más que animales, silenciosos, secretos, elegantes en su soledad. Ver uno era un regalo. Rastrear uno era un arte. Justo cuando se levantaba para continuar su patrulla, un sonido rasgó el rugido del río. Un grito, pequeño, agudo, desesperado. Emilio se tensó. El café chapoteó en su taza, olvidado. Dio un paso hacia el sonido, luego otro, sus sentidos agudizándose como en su juventud, cada músculo alerta, cada aliento controlado. El grito vino de nuevo. No era el canto de un pájaro, no el gemido de un chacal. Era el llamado inconfundible que perforaba el corazón de un cachorro de leopardo. Sus ojos barrieron el agua, y entonces lo vio, un pequeño cuerpo moteado rodaba en la corriente, girando, retorciéndose, luchando por mantener la cabeza sobre la inundación. Las diminutas garras del cachorro arañaban inútilmente el agua que corría.
Su boca se abrió en pánico silencioso antes de desaparecer bajo la superficie por varios segundos agonizantes. El corazón de Emilio dio un vuelco. Su taza cayó en el barro. Sin pensar, corrió. Sus botas golpearon la tierra empapada. Ramas cortaron sus brazos y piernas mientras sprintaba junto al río, siguiendo la vida frágil y flotante que era arrastrada hacia un grupo de rocas downstream. La cabeza del cachorro emergió de nuevo, sus ojos abiertos de terror. Estaba perdiendo fuerza. Cada segundo contaba. La mente de Emilio destelló, no con miedo, sino con memoria. 20 años atrás había visto ahogarse a un cachorro de león antes de poder alcanzarlo. El río lo había superado entonces. Había cargado esa culpa durante décadas, enterrada profundo, tratando de silenciar la pequeña voz acusadora que susurraba fracaso en las noches de tormenta. No hoy. Nunca más. Mientras corría, se quitó la mochila y la arrojó al suelo. Se despojó de su chaqueta, su aliento quemando mientras saltaba sobre un tronco caído y resbalaba por una pendiente empinada hacia el borde del agua. El río tronaba a su lado, el rocío frío golpeando su rostro. Calculó la distancia. Demasiado lejos para agarrar, demasiado rápido para superar. Pero allí, justo adelante, un árbol de acacia caído se proyectaba en el río en ángulo. Si llegaba allí, podía interceptar al cachorro. Corrió más fuerte, pulmones doloridos, pies resbalando. El barro tiraba de sus botas como si intentara retenerlo, pero Emilio avanzó con la determinación de un hombre cuya alma rechazaba otra cicatriz. Llegó al tronco de acacia justo cuando el cachorro se precipitaba, hacia él. Sin pausar para calcular el riesgo, Emilio agarró una rama, apoyó un pie en una roca y se inclinó peligrosamente sobre la inundación revuelta. Sus dedos se extendieron, tensos, temblando, no de miedo, sino del peso del momento. El cachorro chocó contra el tronco, gimiendo. Emilio se lanzó. Su mano se cerró alrededor de un pequeño cuerpo empapado. Y tiró. El cachorro salió del agua con un sonido que era mitad jadeo, mitad gemido. Emilio cayó de espaldas en el barro, aferrando a la criatura temblorosa contra su pecho. Tosió débilmente, agua burbujeando de su nariz. Diminutas costillas se agitaban bajo el pelaje empapado. «Estás bien ahora», susurró, aunque su voz temblaba. «Estás bien». Pero mientras el cachorro parpadeaba débilmente hacia él, Emilio lo sintió antes de verlo, una presencia, un peso en el aire, un silencio tan repentino que era como si el mundo inhalara y contuviera el aliento. Miró hacia arriba lentamente. Al otro lado del río, apenas visible entre el follaje denso, se erguía una hembra de leopardo adulta. Su pelaje brillaba con gotas de lluvia. Sus bigotes se movían. Su cola oscilaba baja y tensa. Sus ojos dorados, afilados como puntas de flecha, estaban fijos directamente en él. Emilio no se movió. Su pulso latía en su garganta. La madre leopardo emergió completamente de las sombras. Era magnífica, grande, musculosa, sus rosetas contrastando contra la luz pálida de la mañana. Respiraba con fuerza, sus costados expandiéndose en ritmo rápido. Había estado buscando, había estado llamando, y había visto a su cachorro casi morir. Ahora veía al humano sosteniéndolo. Emilio conocía a las madres leopardo. Eran feroces, leales y protectoras sin medida. Podía saltar sobre las rocas, podía cruzar los bajíos. Podía estar sobre él en segundos. Pero no lo hizo. En cambio, algo inesperado, casi sobrenatural, ocurrió. El leopardo se suavizó. Sus orejas, que habían estado pegadas hacia atrás, se elevaron lentamente a una posición neutral. Su cola se aquietó. Su postura cambió no a agresión, sino a una calma alerta y cautelosa. Lo observaba. No con rabia, sino con un enfoque perforador, como evaluando la verdad de lo que veía. Un intercambio frágil y silencioso fluyó entre ellos. Emilio sostuvo al cachorro cerca, pero no posesivamente. Bajó la mirada ligeramente, un gesto universal entre depredadores. «No soy una amenaza, no reclamo a tu cría». La madre parpadeó, lentamente, una señal de confianza.
Emilio exhaló temblorosamente. Recordaba algo que un viejo rastreador Tsonga le había dicho una vez. Un leopardo conoce el corazón de un hombre antes de conocer sus pisadas. Y ahora, esta madre parecía conocer el suyo. Aún así, tenía que actuar. El cachorro necesitaba calor. Si el río lo había enfriado demasiado, la hipotermia podía llevarse su vida incluso en tierra seca. Emilio se levantó con cuidado, manteniendo sus movimientos suaves. La madre leopardo no gruñó. Sus músculos permanecieron tensos, pero sus ojos seguían cada momento con una intensidad extraña y buscadora. Emilio retrocedió del agua, paso a paso lento. El leopardo lo imitó, moviéndose por la orilla opuesta. Cuando llegó a una distancia más segura, se arrodilló detrás de una gran roca y colocó al cachorro en un parche seco de hierba. Gimoteó, temblando violentamente. Emilio se quitó su propia camisa y envolvió al cachorro dentro, secando el pequeño cuerpo con movimientos cuidadosos y rítmicos. El cachorro estornudó patéticamente. Emilio sonrió, una pequeña sonrisa dolorosa. Había visto tanta vida desvanecerse. Sentir una pequeña chispa luchando por quedarse removía cosas dentro de él que habían estado silenciosas por mucho tiempo. Mantuvo una mano en el cachorro y levantó la mirada hacia la madre. Ella estaba más cerca ahora, directamente frente a él, solo el agua separándolos. Caminó una vez, dos, luego se detuvo. Su cola se movió. Su cabeza se inclinó. Parecía entender. Con cuidado, Emilio levantó al cachorro de nuevo y se acercó a una sección del río donde piedras sobresalían, formando un camino natural de pisadas. El agua aquí era menos profunda, menos violenta. La madre lo notó. Avanzó, sus patas ligeras y deliberadas en las rocas húmedas. Emilio se agachó, sus brazos extendidos. Sostuvo al cachorro hacia el agua, pero no sobre ella, dando a la madre tiempo para acercarse sin pánico. El cachorro dio un pequeño grito, débil, pero vivo. Las orejas de la madre se movieron al sonido. Pisó la primera piedra, luego la segunda. Su cola se levantó para el equilibrio. Probó cada apoyo con precisión. Emilio no respiró. Cuando llegó a la roca más cercana, solo 1 metro de distancia, una enorme depredadora salvaje y un guardabosques envejecido se miraron a través de un pequeño tramo de río, unidos por un frágil bulto de vida. Emilio abrió los brazos. El cachorro se retorció débilmente. La madre emitió un suave gruñido gutural, un sonido raramente oído de un leopardo. Un sonido de reassurance. Emilio se inclinó suavemente hacia adelante y colocó al cachorro en la piedra plana más cercana. La madre se movió inmediatamente. Lo olfateó, lamió su cara, lo atrajo hacia ella con una ternura tan feroz que hizo que Emilio tragara saliva. El cachorro respondió con un ronroneo diminuto y lastimero. Luego ocurrió algo extraordinario. El leopardo levantó la cabeza y miró de vuelta a Emilio. Sostuvo su mirada por 3 largos segundos. No con miedo, no con ira, sino con algo que se sentía, imposiblemente, como reconocimiento, como acknowledgement, como gratitud. Luego hizo lo impensable, inclinó la cabeza, un simple bajar de su barbilla hacia la piedra, un gesto tan sutil, tan fugaz, que si Emilio no hubiera estado mirándola directamente, podría ver a las Yuri y haberlo pasado por alto. Pero no lo hizo. Y el significado lo golpeó como una fuerza física, un gracias de un leopardo salvaje. La madre recogió a su cachorro delicadamente, por el pescuezo y se volvió hacia el bosque, pisando con poder y gracia sobre las rocas. Desapareció en la maleza, tragada por las mismas sombras de las que había emergido. Emilio permaneció arrodillado en el borde del río mucho después de que ella desapareciera. Su camisa estaba empapada. Sus brazos temblaban, no por esfuerzo, sino por emoción. Algo viejo dentro de él, algún peso largo enterrado, se movió, se aflojó, se suavizó. El sol de la mañana subió más alto, calentando su espalda mientras miraba el lugar donde el leopardo había desaparecido. Pensó que la historia había terminado allí. Se equivocaba. Eso era solo el comienzo. Durante días después del rescate, Emilio se encontró regresando a ese mismo tramo de río.
Se decía a sí mismo que era hábito, rutina, deber de patrulla. Pero en verdad, algo lo atraía de vuelta. Un cordón invisible de curiosidad, esperanza, tal vez incluso anhelo. Se preguntaba si la madre había movido al cachorro a una nueva madriguera, si el pequeño había sobrevivido al frío que había soportado, si ese momento silencioso de intercambio había significado algo más allá del instinto. Emilio siempre había creído que los animales recordaban la bondad, tal vez porque necesitaba creerlo. En la cuarta mañana, mientras la niebla se enroscaba entre los juncos y la luz del sol se filtraba como polvo de oro a través de los árboles, encontró algo que le cortó el aliento, una huella, diminuta, fresca, cachorro de leopardo. Y a su lado, las huellas más grandes de la madre, siguiendo un camino circular cerca de la línea de árboles, moviendo lentamente, esperando. Se congeló. Ella había regresado, lo estaba observando. No podía verla, pero cada vello de su nuca se erizó. El aire tenía una densidad familiar, la sensación de ojos sobre él desde algún lugar arriba, algún lugar oculto. Los leopardos eran maestros de la invisibilidad, pero Emilio había aprendido a sentir su presencia como se siente un cambio de clima. Levantó la cabeza lentamente. Allí, en una rama baja de un árbol de espino, yacía, medio oculta, medio iluminada por la luz de la mañana. La madre leopardo. Y a su lado, apretado contra su flanco, descansaba el cachorro, vivo y más saludable de lo que había osado esperar. Emilio exhaló suavemente, el alivio calentándolo desde dentro. La madre parpadeó hacia él, no con la confianza lenta y tentativa del momento en el río, sino con algo más firme, una confirmación. Lo reconocía. El cachorro maulló somnolientamente. Emilio sonrió a pesar de sí mismo. Durante las semanas que siguieron, un ritual improbable tomó forma. Siempre que Emilio patrullaba el río al amanecer, la madre leopardo aparecía. No lo suficientemente cerca para tocar, nunca imprudentemente, pero siempre a la vista. A veces se posaba en una rama. A veces se sentaba entre las hierbas altas con solo sus rosetas visibles. A veces se erguía sobre una roca, silueteada como una diosa de la selva. Y siempre el cachorro estaba con ella, creciendo más fuerte, más audaz, más curioso. En algunas mañanas, el cachorro se acercaba unos pasos hacia Emilio antes de que la madre gruñera suavemente, llamándolo de vuelta. El cachorro obedecía, en su mayoría. Pero cada día, la distancia se cerraba un poco. Emilio nunca los alimentó. Nunca los coaxió. Nunca cruzó la frágil frontera entre coexistencia e intrusión. Ofreció solo presencia. Respeto. Compañía silenciosa. Y a cambio, la madre le mostró algo que raramente le había sido concedido en todos sus años. Un vínculo no nacido de dependencia, sino de reconocimiento, un vínculo elegido. A medida que la estación seca se profundizaba, la tierra cambiaba. La hierba se volvía quebradiza. Los abrevaderos se reducían a bordes fangosos. Los animales se movían en patrones moldeados por la supervivencia. Y aún así, la madre leopardo y su cachorro permanecían cerca de las rutas de patrulla de Emilio, tejiendo sus vidas como sombras alrededor de los bordes de la suya. Luego, vino un día que probó el vínculo de maneras que nunca podría haber predicho. Era tarde en la tarde cuando Emilio oyó las llamadas de alarma de los impalas, una sinfonía staccato de miedo que se extendía por las llanuras. Aceleró el paso, el corazón latiendo fuerte. Las llamadas de alarma significaban peligro, a menudo leones, a veces hienas, ocasionalmente cazadores furtivos. Pero cuando llegó al claro, encontró algo completamente diferente. El joven cachorro de leopardo estaba acorralado cerca de un grupo de rocas, rodeado por una manada de hienas. 3 adultos grandes lo circulaban, riendo en sus voces escalofriantes y burlonas. El cachorro siseaba y golpeaba, pero no era rival. La madre leopardo no estaba a la vista. Emilio no dudó. Gritó a las hienas, alzando los brazos, arrojando una piedra cerca de sus patas. Las hienas eran audaces, pero respetaban el dominio y el miedo. Bramó de nuevo, interponiéndose entre ellas y el cachorro. Las hienas pausaron.
Lo midieron con sus ojos inquietos. Una gruñó. Otra caminó. Pero después de unos tensos segundos, retrocedieron, deslizándose de vuelta a la maleza con murmullos molestos y quejumbrosos. Emilio se volvió hacia el cachorro. Sacudido, jadeante, pelaje erizado. El cachorro lo miró, ojos abiertos. Por primera vez, no huyó. En cambio, se presionó ligeramente contra su bota antes de retroceder con un chirrido débil. El sonido lo atravesó directamente. Pero el momento fue interrumpido por un roce. La madre leopardo llegó, silenciosa como una hoja cayendo. Emilio retrocedió instintivamente mientras ella se acercaba al cachorro, olfateándolo, revisando heridas. Luego volvió su mirada a Emilio. Esta vez, su mirada contenía algo más profundo. Comprensión. Aceptación. Gratitud sobre gratitud. Y, algo más, una decisión. De ese día en adelante, el vínculo entre ellos cambió. La madre ya no observaba a Emilio desde la distancia. Se permitía estar más cerca. Revelaba más de su vida de lo que los leopardos suelen hacer con cualquier humano. Le permitía presenciar sus cacerías, su descanso, sus enseñanzas al cachorro. A menudo dejaba al cachorro a la vista de Emilio mientras patrullaba cerca, confiando en él para vigilarlo si el peligro se acercaba. Emilio, a su vez, encontró un propósito floreciendo dentro de él. Un propósito que aliviaba la soledad que había cargado por tanto tiempo. Hablaba con los leopardos a veces, no esperando comprensión, sino necesitando liberación. Les contaba historias, memorias, arrepentimientos, esperanzas. Y aunque eran criaturas salvajes, su presencia era una respuesta. Cuando el cachorro creció, casi un año, la madre comenzó a animarlo a explorar más lejos. Una amanecida, Emilio despertó con una pesadez extraña. Sintió un cambio, algo girando, algo terminando, algo comenzando. Patrulló el río como siempre. Y allí, esperando en el suave resplandor de la mañana, estaba la madre leopardo. Sola. Salió de detrás de un arbusto, caminando hacia él con pasos deliberados. El pecho de Emilio se apretó. Se detuvo a solo 10 metros, más cerca de lo que nunca se había atrevido antes. Sus ojos dorados se fijaron en él. Parpadeó una vez, 2 veces. Lentamente. Inclinó la cabeza de nuevo. Y luego, sin un sonido, se volvió y desapareció en los árboles. Emilio esperó toda la mañana, pero ella no regresó. El cachorro tampoco apareció. Entendió. Ella había guiado a su cría a un nuevo territorio, como todas las madres leopardo eventualmente deben hacer. Había venido a decir adiós, a marcar el cierre de un capítulo escrito no en palabras, sino en miradas, gestos y momentos de confianza compartida. Por primera vez en años, Emilio sintió algo deslizarse por su mejilla. Lo limpió, fingiendo que era sudor. Pero la verdad era más suave, tierna, humana. Más tarde esa tarde, mientras el cielo ardía en tonos de ámbar y carmesí, Emilio se sentó en una roca dominando el río. Las aguas habían vuelto a su ritmo calmado y constante. La tormenta de meses atrás se sentía distante, como una historia que le habían contado en lugar de vivida. Recordaba el pequeño cuerpo empapado del cachorro temblando en sus manos. Recordaba la cabeza inclinada de la madre. Recordaba la mañana en que vino a despedirse. Y se dio cuenta de que algunos vínculos en la selva no terminan. Evolucionan, se expanden, se llevan adelante como ondas en el agua. Los leopardos se habían ido de la vista. Pero habían dejado su huella en su alma. A veces, al amanecer o al atardecer, cuando la luz volvía al mundo dorado y las sombras se estiraban largas sobre la hierba, Emilio imaginaba ver una forma moteada observándolo desde lejos. No cerca. No lo suficientemente cerca para acercarse. Solo lo suficientemente cerca para recordarle que el puente entre sus vidas aún se mantenía. El forjado en un río nacido de tormenta. El fortalecido con cada intercambio silencioso. El sellado con un gesto tan pequeño y, yet tan profundo, que solo podía describirse como un milagro de comprensión.
Emilio sonrió al viento. En la vastedad de Savisans ya no estaba solo, y en algún lugar entre los marulas y los espinos, un leopardo y su cachorro crecido llevaban dentro de ellos el recuerdo del hombre que una vez sacó vida de las aguas de inundación y no pidió nada a cambio.